Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
El ciberacoso o ciberbullying es la intimidación a través de los medios digitales. Puede ocurrir en redes sociales, plataformas de mensajería, juegos en línea, entre otros. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enojar o humillar a otras personas. Las víctimas se sienten atrapadas en un acoso sin fin. En ocasiones, muchas veces por miedo o vergüenza, no piden ayuda. Diversos estudios confirman que su ocurrencia se asocia con un desajuste social y psicológico. Y trae consecuencias como el aislamiento, la baja autoestima, depresión, ansiedad, ausentismo escolar, bajo rendimiento académico e incluso el suicidio. En nuestro país, en el año 2020, 26 de cada 100 denuncias por maltrato escolar fueron por ciberacoso, aumentando considerablemente en comparación a años anteriores. Si eres niño, niña o adolescente, puedes evitar o prevenir el ciberacoso a partir de los siguientes consejos. Mantén tus perfiles de redes sociales privadas. Usa de forma responsable el internet, celular y redes sociales. Sé respetuoso en el trato con todas las personas. No seas cómplice del acoso. Habla y denuncia si ves que alguien es víctima. Si estás sufriendo de ciberacoso, no dudes en confiar en un adulto. Ellos te pueden ayudar. Como padres o cuidadores, también podemos prevenir el ciberacoso tomando en cuenta los siguientes consejos. Identifica las redes sociales, juegos y páginas que usan tus hijos. Mantén sus perfiles de redes sociales privados. Enseña el uso responsable de las redes sociales, celulares e internet. Educa en valores como el respeto y la empatía. Habla del ciberacoso y acoso escolar con tus hijos. Genera lazos de confianza y tiempo de calidad para establecer una muy buena conversación. Elige ser un testigo activo y un buen ciudadano digital. Juntos detengamos el ciberacoso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra querida comunidad educativa Nivequetén. Nos encontramos iniciando en el marco de la celebración de la convivencia escolar, hoy con cada uno de nuestras familias, de nuestra escuela. ¿Por qué? Porque queremos hoy aprender qué es, por ejemplo, el ciberbullying o cómo usar de buena manera nuestras redes sociales. Tema de contingencia, tema que cada uno de nosotros vive día a día, nuestro trabajo está enfocado en eso, nuestro programa de hoy es a través de una red social. Por lo tanto, hoy vamos a tener una interesante charla dada por nuestros psicólogos de nuestra escuela. Va a estar con ustedes Cintia Silva, quien trabaja directamente en el área de convivencia escolar, y nuestro psicólogo Cristian Conejeros, quien trabaja directamente también con el PIE y que hoy juntos van a dar respuesta también a sus dudas. Los dejamos en este instante con un video y luego volvemos con nuestros psicólogos. Hola a toda la comunidad educativa de la Escuela Nivequetén. El día de hoy, el tema que vamos a hablar es sobre convivencia escolar digital. Hablaremos sobre el bullying, la prevención del bullying y también el buen uso de las redes sociales. Mi nombre es Cintia Silva y soy la psicóloga de convivencia escolar. Vamos a hablar de las temáticas que abordaremos en esta charla.
En primer lugar, vamos a hablar brevemente de qué es la convivencia escolar, dando a conocer el objetivo que tiene, las funciones, las misiones. Luego hablaremos también brevemente sobre los antecedentes del uso de las redes sociales. ¿En qué momento se crearon las redes sociales que utilizamos actualmente y que utilizan nuestros estudiantes principalmente? Luego vamos a enfocarnos más en las problemáticas de convivencia escolar digital, principalmente en el ciberbullying o ciberacoso, en el grooming, y también hablaremos sobre la huella digital. Por último, entregaremos consejos para padres, madres y cuidadores, y también hablaremos sobre el buen uso que le podemos dar a las redes sociales, que puede ser muchas actividades que podemos realizar con nuestros estudiantes, con nuestros hijos. Pero antes de comenzar a hablar del tema, me gustaría que nos pudieran comentar cómo se sienten en el día de hoy y que nos respondan en el chat a través de esta escala de películas y series donde salen estos personajes de algunas películas conocidas, de algunas series también conocidas, del 1 al 9, que nos puedan comentar en el chat cómo se sienten en el día de hoy, cómo han llegado hasta el día de hoy miércoles, mitad de semana. Vamos a darle un par de segundos para que puedan responder en el chat si se sienten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Les vamos a dar un par de segundos para que respondan y nos dejen sus comentarios, y al final, luego de la presentación, vamos a ver sus comentarios y también queremos que nos comenten, que nos hagan saber sus preguntas. Yo, por ejemplo, les podría decir que hoy día igual me siento un poco 7, estoy expectante por esta actividad, por esta charla que es primera vez que la realizamos en el año, pero también estoy un poquito 3, un poco con miedo, con esa ansiedad que genera enfrentarse a algo nuevo, así que es una mezcla de estas emociones. Me gustaría saber cómo se sienten ustedes también, que nos puedan comentar, que lo dejen ahí abajo en los chats, y luego al finalizar la charla vamos a ir mostrando sus comentarios y sus respuestas. Cada uno igual le da la interpretación que quiere, expresando la expresión facial que demuestran estos personajes, estos actores, estas actrices. Y luego entonces retomaremos al finalizar cómo se sienten en el día de hoy y cómo han llegado hoy, día miércoles, a esta charla online que estamos realizando. Ya, vamos a continuar entonces. Primero, hablando de qué es la convivencia escolar. La convivencia escolar es el conjunto de interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad educativa, es decir, tanto entre estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo. ¿Y cuáles son las misiones, objetivos que tiene la convivencia escolar? Busca una sana convivencia, también un bienestar socioemocional, y eso conlleva a una mayor calidad de los aprendizajes. Todos estos tres conceptos se interrelacionan entre sí y uno lleva al otro. Uno lleva al otro siempre, y siempre tienen que estar en conjunto. Así que siempre estas tres cosas son fundamentales y es lo que busca la convivencia escolar. Luego de haberles comentado brevemente, voy a dejar aquí con mi colega para que continúe con la charla. Muchas gracias, tía Cintia. Mi nombre es Cristian Conejeros, soy el psicólogo de integración escolar. Y el día de hoy, como bien nos contaba la tía Cintia, vamos a entregar algunos antecedentes, ¿no es cierto?, sobre el correcto uso de las redes sociales. Es muy importante que ustedes en casa, ¿no es cierto?, puedan manejar esta información y ser parte de esta actividad. Para empezar, ¿no es cierto?, le vamos a comentar que bien es cierto, las redes sociales no existen desde siempre, ¿no es cierto?, cada uno de ustedes en sus casas lo sabe. Las redes sociales comienzan a existir desde 1998, ¿no es cierto?, con el surgimiento de Google. A raíz de esto empiezan a aparecer cada una de las siguientes redes, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos con MySpace, ¿no es cierto?, durante el 2003. Tenemos redes como Facebook, que nace en el 2004, WhatsApp, que es muy utilizada también en el 2009, Instagram, y finalmente TikTok, 2016, ¿no es cierto? Tenemos que entender también que dentro de la generación de estas redes sociales, ¿no es cierto?, hay todo un cambio cultural, ¿verdad? Porque entendemos que hay generaciones enteras que no lograron conocer un mundo analógico, ¿no es cierto?, un mundo sin internet.
como bien los podrían llamar ustedes y nosotros, son nativos digitales. Es por eso que es muy importante ir reforzando, ¿no es cierto?, la utilización de las redes sociales. Y sabemos también, ¿no es cierto?, que todos estos desarrollos, todas estas habilidades, todas estas herramientas que van surgiendo, ¿no es cierto?, a raíz del progreso, también traen consigo una serie de problemáticas que muchas veces pueden generar en nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, algunas complicaciones. Las problemáticas que se relacionan, ¿no es cierto?, con la convivencia escolar digital tienen que ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el ciberacoso, el grooming, ¿no es cierto?, y la huella digital. Más adelante hablaremos de cada uno de estos aspectos, ¿no es cierto?, pero a continuación los vamos a dejar con un pequeño video para que puedan ustedes también interiorizarse en cada uno de estos temas. Perfecto. Espero que les haya gustado, ¿no es cierto?, este primer video. Si me ayudan, ¿verdad?, en pantalla para poder visualizar nuestra siguiente diapositiva sería maravilloso. Perfecto, ¿no es cierto? El ciberacoso o ciberbullying, ¿no es cierto?, es un acoso o intimidación que es realizado por medio de medios tecnológicos, ¿no es cierto?, y digitales, obviamente. Esto puede ocurrir en redes sociales, en plataformas de mensajería, plataformas de juego, etc. Desde ahí, ¿no es cierto?, entender que es un comportamiento que se repite, ¿verdad?, que busca atemorizar, enojar o humillar a las personas. Algunas situaciones que pueden ser constitutivas de bullying o ciberacoso, ¿no es cierto?, ciberbullying, perdón, tienen que ver con, por ejemplo, difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas de alguien en redes sociales. Hacerse pasar por otras personas también, ¿no es cierto?, enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona, enviar mensajes hirientes o amenazas a través de plataformas de mensajería. Algunas de las características compartidas, ¿no es cierto?, que comparten en realidad tanto el bullying, ¿no es cierto?, cibernético, tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de anonimato. Las personas, ¿no es cierto?, tienden a generarse perfiles falsos desde los cuales puedan enmascarar su identidad, ¿no es cierto?, y desde ahí poder generar estas situaciones contraproducentes. También la viralización, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la velocidad con la cual se transmiten los datos, ¿no es cierto? Sabemos que una fotografía tomada ahora, en este preciso momento, en 2 segundos más puede haber sido vista por 100 o 200 personas incluso. Por otro lado, ¿no es cierto?, la amplitud, que tiene que ver con la capacidad o la amplitud de personas, ¿no es cierto?, a la cual les llegaría este mensaje. En consecuencia, como hemos podido observar en función de estas 3, ¿no es cierto?, características propias de las dificultades digitales, son muy complejas de abordar. Es por esto que tenemos como padres responsables, ¿no es cierto?, tener un especial cuidado con la adecuada utilización de las redes sociales. Vamos a continuar entonces con las estadísticas acordes a nuestro contexto, a Chile, y sobre todo al contexto de pandemia. Este es un dato de la Superintendencia de Educación que habla de que el ciberacoso o ciberbullying ha aumentado exponencialmente y considerablemente en un 92,8% en el año 2020. Y también vamos a comentar un estudio reciente que se realizó en pandemia, pero que los datos y los resultados se dieron ahora en marzo. Este estudio es realizado por el gobierno y por la Fundación Cathy Summer. La campaña que le pusieron el gobierno a este estudio es Corta la cadena, haciendo alusión a los testigos, a la función que tienen los testigos activos de cortar la cadena y cortar la posibilidad de viralización del ciberacoso. Entonces, acá podemos ver que en cuanto a los ciberacosados o víctimas, un 49% de los encuestados reconoce haber sido víctima de ciberacoso, es decir,
del total de encuestados, casi la mitad sufrió en algún momento de ciberacoso. De ellos, 44% presenta sintomatología depresiva mayor y 52% corresponden a mujeres. Un poco más de la mitad son víctimas mujeres. Ahora, en cuanto a los ciberacosados, es decir, en cuanto a los agresores, 18% reconoce del total de encuestados haber realizado agresiones por medios digitales. De estos que reconocen, 73% corresponden a hombres y 44% también presenta sintomatología depresiva mayor. Es decir, el mismo porcentaje de la víctima, también la sintomatología la presenta el acosador. Así que esta es una cifra que igual hay que poner mucha atención. En cuanto a los testigos de ciberacoso, que sí es súper importante porque acá en el ciberacoso hay 3 actores principales: la víctima, los acosadores y también los testigos. En cuanto a los testigos, en Chile, de acuerdo a esta encuesta realizada, 65% reconoce haber sido testigo de ciberacoso. Es decir, más de la mitad de los jóvenes que utilizan las redes sociales, las plataformas tecnológicas, visualizó en algún momento una presencia de ciberacoso. De estas testigos, 57% corresponden a mujeres y también 59% reconoce haber sido víctima, haber sido ciberacosado. Y en cuanto a las reacciones del ciberacoso en Chile, 42%, es decir, un poco menos de la mitad de los encuestados, prefiere ignorar lo que pasa, es decir, ser un testigo pasivo de la situación y no detener o no cortar la cadena. 48% sí reconoce haber sentido ansiedad por el tema del ciberacoso. 27% reconoce que en algún momento se hizo daño, es decir, infringió autoagresiones. Y sube entre los adolescentes entre 15 y 19 años, este porcentaje sube a 47%. Y acá hay una cifra igual súper importante y que además es muy baja, que el 4% prefiere hablarlo con sus padres. Un poco más alto es el porcentaje que prefiere hablarlo con sus amigos, con sus compañeros, con sus pares, y un porcentaje incluso menor prefiere hablarlo con los profesores. Así que es una cifra preocupante también. Nosotros como escuela, todas las escuelas en realidad ante la Ley General de Educación deben tener protocolos. Los protocolos de ciberbullying y de bullying también son obligatorios. Acá les vamos a dar a conocer lo que se hace ante alguna sospecha de ciberacoso. Los pasos es el protocolo resumido de nuestra escuela. ¿Ya? En todas las escuelas es diferente. Nosotros les vamos a dar a conocer algunos pasos generales y más relevantes para poder detener y denunciar y hacer saber la sospecha de ciberacoso. Entonces, si yo me doy cuenta de que algún estudiante está sufriendo de algún ciberacoso por parte de algún par, de algún compañero o de algún compañero de otro curso, debo hacerlo saber de inmediato al profesor jefe o directamente a convivencia escolar, ¿ya? Sea tanto un apoderado, un asistente de la ecuación, otro docente, otro estudiante, lo puedo dar a conocer a mi profesor jefe si es que tengo más confianza o directamente a convivencia escolar. Luego, ¿qué se hace? Se activa el protocolo de ciberbullying o de ciberacoso y se informa en primer lugar a los apoderados de los estudiantes involucrados, es decir, tanto de la víctima, del acosador y también de los testigos. Se da a informar, se realiza una entrevista con ellos también para recoger antecedentes y luego se entrevista de forma paralela a la presunta víctima, presunto agresor y a los testigos. ¿Por qué presunta en ese momento? Porque todavía no tenemos todos los antecedentes para saber si realmente corresponde a ciberacoso. ¿Ya? Y estos antecedentes en esta entrevista se hace una entrevista estructurada, recogemos antecedentes, si hay evidencia, se muestran y así podemos nosotros tomar una decisión y evaluar si realmente corresponde a ciberacoso. Si corresponde a ciberacoso, continuamos con el protocolo. Si no corresponde a ciberacoso, lo más probable es que corresponda a una violencia entre pares. Entonces vamos a tener que detener el protocolo de ciberacoso y pasar a un protocolo diferente que es el de violencia entre pares. Y también se tiene que realizar algunos pasos ahí
lo primero en ese caso es hacer una mediación entre pares, resolver el conflicto que ha habido. Si no es el caso y si corresponde a un ciberacoso, se continúa con el protocolo y se evalúa en primer lugar la derivación a atención primaria de salud mental. ¿Por qué? Porque los estudios que mostramos recientemente vimos que hay una gran sintomatología depresiva, ansiosa, temores, traumas, y eso, fobia también escolar, y eso también es necesario trabajarlo, tanto la víctima como el agresor. Luego también se evalúa una medida de protección para la víctima o también para el agresor. Y por último, también se evalúa la derivación a Fiscalía o PDI, al cibercrimen de PDI, pero en este caso son con casos más donde hay mucha más evidencia y también donde existe un anonimato, donde no se sabe quién es el agresor, es necesario derivar a cibercrimen. Luego entonces hay un acompañamiento y seguimiento de la víctima y el agresor por parte de Convivencia Escolar y de forma paralela también se interviene en el curso involucrado. El curso donde está la víctima, el agresor, que pueden ser cursos distintos donde están los testigos. Se intervienen en todos esos cursos y se trabaja también fortaleciendo que sean testigos activos, es decir, que den a conocer las situaciones de ciberacoso. El grooming es un delito, ¿verdad? Y como está tipificado de esta forma, es muy importante, ¿no es cierto?, dar a conocer las situaciones cuando van sucediendo. Este delito implica, ¿no es cierto?, que un adulto, un acosador, ¿no es cierto?, mienta, ¿verdad?, cambiándose su nombre, por ejemplo, su sexo, su edad, ¿no es cierto?, su propia identidad. Y desde ahí, ¿no es cierto?, empieza a chatear, a jugar, ¿no es cierto?, a proponer ciertos juegos a lo mejor que van saliendo un poco de contexto y adquiriendo un contenido bastante sexual también, ¿no es cierto? Esta situación, ¿verdad?, o el agresor, en definitiva, tiende a solicitarle, ¿no es cierto?, a las víctimas que oculten el secreto de la comunicación hacia sus padres, ¿no es cierto?, que los padres no se enteren, y esto predispone, ¿no es cierto?, a sostener esta dificultad. Por tanto, es la conducta, ¿no es cierto?, de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para establecer lazos de amistad con un menor a través de Internet, ¿no es cierto?, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del niño, niña o adolescente, e incluso preparándose para un futuro encuentro. A continuación vamos a poder ver un video, ¿no es cierto?, que nos va a permitir identificar, ¿no es cierto?, el curso o el proceso de esta situación tan preocupante que nos sucede como sociedad. Perfecto, como hemos podido observar, ¿no es cierto?, a lo largo del video se va mostrando ciertas características, ¿verdad?, que implican esta connotación abusiva. El qué hacer frente a esta situación es muy, muy importante. Denunciar, ¿no es cierto? Con denunciar me refiero a poner sobre aviso, ¿no es cierto?,
tanto sea a nuestra comunidad educativa, ¿no es cierto?, a los padres, si es que ustedes no sean los cuidadores centrales o principales, ¿no es cierto?, de la niña o niño adolescente. Denunciar es informar, ¿no es cierto? Podemos denunciar a nuestros equipos de convivencia escolar, como lo podemos hacer también a Carabineros, ¿no es cierto?, a PDI en caso de corresponder. ¿Qué hacer frente a esta situación con nuestro propio niño, ¿no es cierto? Es muy importante dialogar, conversar, ¿no es cierto?, evitar avergonzarlo, evitar hacer sentir que esta persona sienta culpa, para que pueda contar, ¿verdad?, con sinceridad la situación que está sucediendo. Evitar interrogar a los padres. Desde ahí, ¿no es cierto?, es muy importante entender que este acompañamiento debe ser realizado con afecto, solamente con el objetivo de proteger, de entregar seguridad y confianza hacia nuestros niños. Ya podremos, ¿no es cierto?, traslucidar la situación que queremos ir de cierta manera observando a medida que vayamos siguiendo los protocolos correspondientes. Es muy importante, ¿no es cierto?, no borrar el contenido o los historiales de conversación de la red social, ya que mediante este contenido, mediante este chat, ¿no es cierto?, se pueden realizar distintos peritajes que pueden ayudar a identificar, ¿no es cierto?, al victimario, ¿no es cierto?, y poder cortar esta situación. Ahora vamos a pasar a otro concepto que no es una problemática, pero sí es muy necesario tener en cuenta, y es cuidar la huella digital. Vamos a presentar un pequeño video donde sale un personaje muy conocido, influencer chileno, que se hace llamar Pollo Castillo. Así que vamos a ver su video antes de introducir al tema. Hola, soy Pollo Castillo. Todas nuestras acciones van dejando un rastro en internet. Nuestra información, fotografías y videos que subimos van siendo almacenadas en un perfil y puede llegar a ser revisado por cualquier persona o empresa. Reflexiona, piénsalo 2 veces antes de publicar, compartir o comentar cualquier cosa. Configura bien tus redes para revisar bien quién puede ver tu perfil. Nunca de las contraseñas. Toma el control de lo que compartes, porque en internet nada se borra. Hashtag cuida tu huella digital. Jejeje. Como salía en el video, entonces vamos a hablar un poco y reiterar lo que nos comentaba este conocido personaje chileno sobre cuidar nuestra huella digital. Entonces, la huella digital es un concepto que incorpora todos los registros y rastros de nosotros mismos en nuestras redes sociales y en internet. Y lo que busca puede ser muy favorecedor cuando queremos buscar información que hemos dejado, recuerdos, videos, darnos a conocer, mostrar nuestras habilidades, pero también puede ser en algunos casos perjudicial. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales. Todas nuestras acciones, nuestros rastros quedan ahí en internet, y aunque sea que nosotros lo publiquemos por un segundo y publicamos una foto por un segundo y nos arrepentimos, la borramos, eso nunca se borra de internet. ¿Por qué? Porque puede haber otra persona que le saca un pantallazo, que la viraliza, que la comparte. Entonces, siempre tenemos que pensar muy bien del contenido que estamos transmitiendo, de que siempre sea constructivo, ¿ya? Tanto lo que nosotros publicamos, como también lo que comentamos hacia otro. Y ahora vamos a dar algunas sugerencias, consejos para padres, madres y cuidadores sobre el uso de internet. Esta parte está dedicada especialmente a nuestros apoderados, pensando en ello, y son algunas sugerencias que obviamente se pueden flexibilizar, y que en cuanto a la pandemia sabemos que el uso de las redes sociales, del internet, de las tecnologías, de los dispositivos móviles han aumentado. Por lo tanto, es necesario ser flexible, ¿ya? Y en primer lugar, vamos a comentar de que es ideal no utilizar la tecnología como pacificador, porque puede ser contraproducente para el desarrollo de las emociones, el control de las emociones, el manejo de la frustración, y también puede ser perjudicial para la potencialidad de la creatividad de nuestros niños. Esto aplica a todas las etapas, es decir, cuando nosotros le pasamos un celular para calmar a un niño, sabemos que a veces, quizás por el contexto, una y otra vez, en momento aislado puede ser útil, pero si lo utilizamos de forma periódica puede ser muy perjudicial por
lo que les comenté, por las emociones y también por la creatividad. Luego, en el número 2, les recomendamos también enseñar y seleccionar fuentes de información validadas, siempre asumiendo una visión crítica. Ya, si nos llega alguna información, poder validarla con otra fuente, buscarla en otra parte y ser mucho más críticos, porque en internet se puede subir de todo y no siempre la información que sale ahí es real. ¿Ya? En número 3, conversar con los niños y adolescentes sobre el uso responsable y seguro de la tecnología, escuchando sus inquietudes, conociendo las actividades que realizan y aprendiendo sobre las novedades y avances que hay. Es decir, interesarnos por lo que hacen nuestros niños en internet, con sus celulares, saber qué aplicaciones tienen, saber si tienen alguna red social, qué contenido suben, conversar de eso. Nosotros como adultos, interesarnos de dar el primer paso. Y también ellos nos pueden enseñar mucho. Yo creo que se han dado cuenta, sobre todo en este último tiempo, que la habilidad para aprender de ellos de nuevas tecnologías es muy rápida. Entonces ellos nos pueden entregar muchos aprendizajes también. En número 4, supervisar y acompañar el uso de las tecnologías para hacer tareas. ¿Ya? Siempre en las primeras etapas de la infancia poder acompañar y de a poquito ir dando autonomía. Ya siempre acompañar, enseñarles cómo buscar información, hacer las tareas por internet, buscar la información, videos y de a poco ir entregando autonomía y que ellos vayan desarrollando estas habilidades. Ya, número 5. Ser un ejemplo para los niños y adolescentes en el uso de los dispositivos móviles, privilegiando la comunicación cara a cara y los tiempos en familia. Ya, ser un ejemplo como adultos, como padres, madres, cuidadores, apoderados. Si nosotros vamos a pedir un buen uso del internet por parte de ellos, nosotros también ser un ejemplo de eso. Ser respetuosos con los demás y siempre mostrar un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. En el número 6, siempre supervisar el tiempo del uso del internet y de las redes sociales y de las pantallas en general, dedicado a actividades digitales como dice acá, y el tipo de contenido que vean, saber el tipo de contenido que vean y sea acorde a la etapa que están viviendo, a la edad. También es fundamental saber con quién se relacionan en línea, saber con qué personas hablan, si hablan con compañeros, si hablan con desconocidos, también tener ese dato. Y número 7, cuidar la exposición a pantallas, en especial de los párvulos, de los niños menores, incentivando otro tipo de actividades como actividades al aire libre, que desarrollen su motricidad, juegos, y dando un pequeño tiempo al uso de tecnología, que sea un poco menor, porque su cerebro también está en desarrollo, como el de todos los niños, pero ellos aún más están en una etapa mucho más sensible. ¿Ya? Y bueno, por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, de los 0 hasta los 2 años, sugiere nada de uso de pantallas. Y desde los 2 a los 4, ir quizás aumentando un poquito más con 1 hora como máximo. Y por último, la recomendación número 8, seleccionar el contenido que sea diseñado especialmente para nuestros niños dependiendo de la edad que tengan, ¿ya? Saber qué están viendo y si ese contenido que están viendo en internet es acorde a su edad. Ahora va a continuar entonces con las siguientes recomendaciones. Perfecto, muchas gracias tía Cintia, ¿no es cierto? Sabemos que es muy importante ir tomando nota de estas recomendaciones, ¿no es cierto?, para que no se olviden en casa, ¿no es cierto? Y nuestra recomendación número 9 apunta, ¿no es cierto?, con la facilidad, ¿no es cierto?, de dar prioridad a ciertos contenidos, ¿ya? De dar prioridad a contenido educativo y que sean un real aporte para el desarrollo de nuestros niños, ¿no es cierto?, en vez de que sean contenidos más pasivos, ¿no es cierto?, que potencian a lo mejor el estar más quietecito en casa, ¿no es cierto?, y sin tanta estimulación física. Hablo de una vida un tanto más sedentaria, ¿no es cierto? Nuestra recomendación 10ª, ¿no es cierto?, habla sobre establecer espacios libres, ¿no es cierto?, sin pantalla. Espacios, por ejemplo, como el dormitorio, que no tengan, ¿no es cierto?, tanto estímulos, ¿no es cierto?, horarios también, que se vayan estableciendo, perdón, ciertos horarios también, en los cuales podamos compartir
solucionando, ¿no es cierto?, algunos pequeños problemas técnicos que habíamos tenido con el audio. No sé si me logran escuchar bien en este momento, pero ahí por medio del chat, ¿no es cierto?, es muy importante que me vayan retroalimentando para saber cómo va llegando nuestra señal hacia ustedes. Perfecto. Como le iba diciendo, ¿no es cierto?, estamos con algunos pequeños problemas técnicos. Desde ahí ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir recordando cada uno de estos tips que nos estábamos conversando, ¿no es cierto?, con la tía Cintia, y me dicen de acá que acabamos de poder conectar, ¿no es cierto?, efectivamente nuestro audio. No sé si me pueden ir respondiendo a través del chat, si es que me pueden escuchar. ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Entonces, nuestro tip número 9, ¿no es cierto?, tenía que ver con dar prioridad a ciertos contenidos educativos y que sean un real aporte para el desarrollo de los niños, en vez que contenidos más pasivos, ¿no es cierto?, que generen, ¿verdad?, este comportamiento más calmadito, ¿no es cierto?, de estar encerrado y más sedentario. Entonces, potenciar la utilización de actividades, ¿no es cierto?, que realmente sean un aporte, que nos ayuden, por ejemplo, a movernos o a estimular también áreas sensitivas o áreas cognitivas, como la atención, la memoria, ¿verdad? Nuestro tips número 10 habla de habilitar, ¿no es cierto?, o establecer ciertos espacios libres de pantallas, por ejemplo, dormitorios, espacios de descanso, ¿no es cierto?, y desde ahí poder establecer también horarios para poder compartir en familia sin que la actividad digital interrumpa como momentos de comida, ¿no es cierto?, o reuniones familiares. Nuestro tip número 11, ¿no es cierto?, habla de evitar el uso de pantallas 1 o 2 horas previo, ¿verdad?, al sueño. Promover que los dispositivos móviles se carguen fuera de la habitación durante la noche, previniendo el uso, ¿no es cierto?, durante periodos de descanso o en caso también de desvelo. Sabemos, ¿no es cierto?, que la utilización de pantallas activa funcionamientos neuronales, ¿no es cierto?, entonces desde ahí evitar la utilización de estos instrumentos en jornadas nocturnas. El tip número 12, ¿no es cierto?, habla de respetar la edad mínima del uso de redes sociales, ¿verdad? Desde ahí considerar en todo momento que las redes sociales están diseñadas para poder ser utilizadas por niños sobre los 13 años de edad, ¿verdad? Ya que esto tiene mucho que ver con el contenido que allí se publica, ¿no es cierto?, o se difunde también. Por otro lado, es muy importante ir acompañando a los adolescentes, ¿no es cierto?, en la creación de sus perfiles, asegurándose, ¿no es cierto?, de que protejan adecuadamente cada uno de sus datos, ¿no es cierto?, y su propia privacidad. Es muy importante, ¿no es cierto?, ver la otra cara de esta moneda también, ¿no es cierto?, el uso recreativo de Internet, el buen uso y el uso adecuado, ¿no es cierto?, de cada una de las redes, y desde ahí entender, ¿no es cierto?, que podemos ir obteniendo muchos grandes resultados, ¿verdad?, a raíz de esto. Por ejemplo, es muy importante, ¿no es cierto?, mantenernos comunicados a través de videollamadas, plataformas de mensajería, ¿no es cierto?, entre otras cosas también, ¿no es cierto?, redes sociales. Así también tratar de crear contenido en diferentes formatos. Ahí vemos, ¿no es cierto?, a nuestros chicos youtubers, ¿verdad?, que van, ¿no es cierto?, innovando, generando contenido y desde ahí motivándose bastante bien. Tenemos también ciertas plataformas, ¿no es cierto?, de entretenimiento en línea, como son los juegos, los videojuegos, las películas, las series, documentales, música, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una variación, ¿no es cierto?, o una amplitud enorme, ¿no es cierto?, de actividades que podemos realizar a través de los aparatos, ¿no es cierto?, tecnológicos. El aprendizaje también, ¿no es cierto?, el autoaprendizaje, ir trabajando o aprendiendo, ¿no es cierto?, a cocinar diferentes recetas, a los chicos que les gustan la ciencia, por ejemplo, los idiomas a través de ciertas plataformas también. Es muy importante, ¿no es cierto?, no restarle importancia a las redes sociales cuando hablan, ¿no es cierto?, o contribuyen a ciertas causas también comunitarias, ¿verdad?, como el cuidado del medio ambiente, de animales y de diversas plataformas también que ayudan a favorecer la diversidad, la inclusión, ¿no es cierto?, y la protección ante la violencia. Me gustaría igual dar énfasis en este aspecto, en el uso creativo e inspirar nosotros como adultos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes a usar de forma creativa la internet, el uso de redes sociales, algunas aplicaciones, plataformas, y también me gustaría que ustedes
como apoderados, padres, madres, quizás algunos estudiantes nos están viendo, apoderados, docentes, asistentes de la educación, nos puedan comentar también si conocen algunas plataformas, aplicaciones en el chat de esta charla, y que nos comenten qué plataformas conocen y han sido productivas para generar contenido y desarrollar habilidades también, que este año en pandemia hemos visto a muchos niños que han desarrollado muchas habilidades artísticas, culturales, en fin, un montón de cosas que son muy beneficiosas, y también queremos mostrar la otra cara, la cara positiva de las redes sociales, del internet y de la tecnología. Bueno, y este espacio, ¿no es cierto?, alude también a generar una instancia de participación, ¿no es cierto? Así que queremos llegar, ¿no es cierto?, a ustedes a través de nuestros comentarios, de sus comentarios, ¿no es cierto?, idealmente que nos puedan ir señalando si es que tienen alguna duda, si es que necesitan aclarar algo de lo que hemos expuesto el día de hoy, o también, ¿no es cierto?, ¿por qué no?, tienen alguna temática que podamos, ¿no es cierto?, abordar en nuestro próximo episodio. Entonces, no sé si tenemos algunas dudas o algunas consultas por ahí. Queremos invitarlos ahora a una pequeña pausa informativa, mostraremos un video y después vamos a ir a las preguntas, ¿ya? Así que no se vayan, quédense ahí porque responderemos las preguntas, veremos sus comentarios y daremos una pausa informativa a continuación sobre actividades que se han realizado en nuestra escuela durante este año, así que los invitamos a quedarse. Durante este año 2021 hemos instaurado de manera oficial las clases de manera remota para todos nuestros estudiantes. Un gran desafío en medio de una pandemia que no nos ha permitido volver a encontrarnos en las aulas. En esta línea y para poder mantener la educación a distancia, les recordamos la importancia de la asistencia y puntualidad, el mantener una comunicación fluida con los docentes y de seguir las normas de las clases virtuales. Recordar también que los martes y miércoles de 9 a 12 horas, los apoderados pueden retirar material impreso en nuestro establecimiento. Para ello, es importante coordinar previamente con los profesores, ya que no todas las asignaturas trabajan con este tipo de material. No olvidar que mientras nuestra comuna se encuentra en cuarentena, es importante contar con todos los permisos correspondientes para acudir a nuestro establecimiento. Queremos contarle además que durante el mes de marzo realizamos visitas guiadas del Centro de Padres y Apoderados, el Centro de Alumnos y representantes de cada curso para ver la habilitación de los espacios ante un eventual retorno a clases presenciales. Actualmente está en ejecución el proyecto de remodelación de todos los baños de la escuela. También se ha realizado la instalación de señalética preventiva e informativa respecto al coronavirus, además de contar con dispensadores de agua y jabón en distintos puntos de la escuela. Queremos felicitar a todos nuestros estudiantes y comunidad educativa en general que ha participado en las actividades que hemos realizado en las últimas semanas. En el Día de la Actividad Física, los estudiantes realizaron los desafíos deportivos desde casa y también participaron en la celebración virtual de este día. Recibimos también recomendaciones de libros de estudiantes y funcionarios de nuestra escuela en el marco del Día del Libro. Con el objetivo de prevenir el ciberacoso y cuidar nuestra huella digital, es decir, la información personal que compartimos en Internet, los estudiantes del octavo año B nos entregaron consejos a través de afiches. También pudimos aprender a cuidar nuestro planeta en el marco del Día de la Tierra a través de consejos de nuestros estudiantes y de nuestra fonoaudióloga Flavia Castillo. Y por último, en estos días estamos recibiendo sus videos deletreando su nombre en lengua de señas para promover la inclusión. Agradecer y felicitar a todos quienes participan. Recibir sus videos, sus fotos y saber de ustedes es una bonita forma de mantenernos comunicados. Con la frase "Soñemos con una convivencia escolar de película", comenzamos el lunes 26 con la celebración por curso del Día de la Convivencia Escolar, donde nuestros estudiantes participaron de manera virtual en actividades recreativas y de reflexión durante el último bloque de clases.
El martes 27, tal como lo habían hecho los docentes anteriormente, los asistentes de la educación participaron en una jornada de autocuidado. Estas jornadas se continuarán realizando por grupos hasta abarcar a la totalidad de los funcionarios. También en el marco del Día de la Convivencia Escolar, el Plan de Apoyo a la Inclusión de nuestra escuela nos presentó una cápsula informativa sobre la lengua de señas chilena y nos dejó un desafío: grabar un video deletreando nuestro nombre en esta lengua y subirlo a nuestro Facebook o enviarlo al profesor o profesora de cada curso, porque la inclusión la hacemos todos. Este y todos nuestros videos pueden encontrarlos en nuestro fanpage de Facebook Escuela Nivequetén Laj, en Instagram Escuela Nivequetén y también en nuestro canal de YouTube Escuela Nivequetén. Y bien, luego de la exposición de nuestros psicólogos Cristian y Cintia sobre este importante tema de la prevención del ciberacoso y también del buen uso de las redes sociales, vamos a revisar nuestro Facebook, porque al inicio de esta charla ellos nos consultaban cómo nos sentimos el día de hoy y nos ponen una particular escala, una escala que se numera del 1 al 9 con personajes de conocidas películas o series de televisión. Así que vamos a pasar a revisar algunos números que tenemos aquí en nuestro Facebook. Juan Guillermo Cáceres Pascal dice que hoy está se siente como el número 7. El número 7. ¿Qué personaje sería este, tía Cintia? Ese el personaje de Legalmente Rubia, ahí muy sorprendido, expectante, así que un buen personaje, sí. Tenemos también a Cami Enríquez, que dice el número 5. Muy diva, muy diva. Tenemos a Flavia Castillo, que también tiene el número 5, dice como día miércoles, jejeje, pone ahí. Perfecto, la tía Flavia, un saludo, ¿no es cierto?, para la tía Flavia, el tío Juan, ¿no es cierto?, la tía Camila, que van también participando de nuestra actividad. Fabiola Paredes también pone el número 7, también hay en Legalmente Rubia, se siente Fabiola Paredes. Excelente, súper. Peter Ciénagas pone el número 6. Ah, ya, sí, es igual, representa un buen día miércoles, ¿no es cierto? Iron Man, Tony Stark, ahí con su cara particular de algunos memes, sí, es una buena respuesta también. Tenemos aquí varios números 7, Caroline Quintana, Marcela Rodríguez y Kimi Aguilar, se sienten hoy también como el número 7, como este personaje ahí que está muy, muy alegre, muy animosa. Mario Torres también el número 7 y varios 7 puso Mario Excelente, Torres, varios ha sido 7. el preferido entonces, el favorito. Aquí tenemos Alejandro Sor, un nombre, y pone, yo me imagino que quiere poner un número 10, porque le puso varios ceros, eso quiere decir de que se siente más que cualquier número de esta escala que tenemos aquí, se siente por sobre esto. Perfecto. Bernarda Cuevas también nos comenta que se siente como el número 7. Bueno, a medida que usted, tía, ¿no es cierto?, nos va señalando cómo se van sintiendo cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, nuestros participantes a través de sus pantallas, yo me voy sintiendo como el número 4. Feliz de que hayan podido participar, ¿no es cierto?, de que estén participando en esta actividad. Y no sé si tenemos más respuestas, tía. Esas son las respuestas que tenemos en cuanto a cómo nos sentimos el día de hoy. También a nuestro Facebook y de manera interna nos llegaron algunas consultas referente al tema que el día de hoy hemos estado tratando, un tema muy importante, ¿cierto?, para los padres, los apoderados, para los estudiantes, un tema muy atingente también. Les voy a ir leyendo algunas preguntas y ustedes le pueden ir dando respuesta para que los padres los puedan escuchar. Nos escribe un apoderado de kinder y nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo recomendado para el uso de pantalla para un niño de esta edad? Es decir, un niño de 5 años aproximadamente. Ya, tenemos que tener en cuenta que la situación actual ha implicado que se aumente el uso de pantalla, así que también tenemos que ser flexibles y coherentes porque ha sido muy constructivo, nos ha aportado tanto en la educación, en el entretenimiento, en la comunicación,
pero hay organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones u otros estudios que son más exigentes y recomiendan que esto no sea más de una hora y media, máximo 2 horas al día, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que la situación actual es diferente, es una situación especial, única, así que si nos salimos de ese rango también es entendible. Bien, quería comentarle, haciendo una pausa en esto, que ahora que estábamos conversando nos llegaron más comentarios de los números. Se los voy a decir rápidamente de los nombres y los números que pusieron. Betty Yes Muñoz dice el número 5. Raúl Edgardo Pinares el número 4. Tenemos a la señora Jacqueline Herrera, que se siente como el número 7, la película número 7. Catherine Stephanie el número 5. Paulina Mora, el número 8. Paola Rossi Chamorro, el número 7. Janet Espinosa, el número 4. Lorena Llanos, el número 6. Luisa Alejandra Jara, el número 7. Entonces también ellos quisieron participar en esta escala de cómo se sienten hoy. Vamos a pasar a otra pregunta que nos ha llegado aquí. Nos dice, en la charla se habló del uso creativo de las tecnologías. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos utilizar para estimular mejor a nuestros niños? Si nos podrían dar alguna recomendación respecto a aplicaciones para estimular a nuestros niños. Vamos a compartir igual la respuesta con tío Cristian porque yo sé que tiene una aplicación muy buena que va a dar a conocer. Recomendarles siempre que el uso de juegos sea que estimulen sus habilidades cognitivas, como memoria, como laberintos, puzzles, atención. Así que si uno pone, cuando busca las aplicaciones, estos conceptos, van a salir juegos más educativos. Hay otra aplicación que igual el tío va a dar a conocer. Bueno, muchas gracias, tía Cintia, ¿no es cierto? Otra de las aplicaciones que podemos utilizar en casa, ¿no es cierto? Son aplicaciones también que dejan un alto contenido de aprendizaje. Por ejemplo, Duolingo, ¿no es cierto? Que es una aplicación que nos permite trabajar ciertos idiomas también, ¿no es cierto? Con nuestros niños, y está diseñado especialmente para niños. Entonces es muy amigable, muy fácil de utilizar. Como bien nos decía la tía Cintia, ¿no es cierto? Hay aplicaciones que podemos buscar a través de estos buscadores, ¿no es cierto? Solo con conceptos. Por ejemplo, si yo pusiese Memorice, ¿no es cierto? Dentro de Google Play me aparecería una lista, ¿no es cierto?, enorme de aplicaciones con las que yo pudiese estimular, ¿no es cierto?, la atención y la focalización de esta, ¿no es cierto?, en mi propio estudiante, ¿no es cierto? Desde ahí no quedarse solamente con lo que nosotros señalamos a través de esta charla o de este espacio, ¿no es cierto?, ya que es muy importante ir autogestionando el aprendizaje, ¿no es cierto?, ir buscando alternativas para mantener a nuestros niños, bien es cierto, entretenidos en casa, pero también motivados por el aprendizaje y el desarrollo de cada una de sus innumerables habilidades. Me gustaría dar a conocer otra aplicación que tiene más relación con el manejo de la ansiedad, que ha estado muy presente y que también está enfocada a niños y tiene relación con la meditación. Una de ellas se llama Petit Bambú, que tiene videos de meditación muy dinámicos y enfocados a niños, así que son videos muy cortitos donde ellos pueden practicar técnicas de relajación, de meditación, de respiración consciente, de atención plena. Esa es una, y otra se llama Calm. Así que esas son las dos recomendaciones que tienen relación con el manejo de la ansiedad y del estrés en nuestros niños. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Esto es un apoderado del 5º año A y nos dice lo siguiente. ¿De qué manera como padres nos podemos dar cuenta que nuestros hijos son víctimas de ciberacoso? ¿Cuáles son las señales que tenemos que estar atentos si nuestros hijos son víctimas de ciberacoso? Bueno, es muy importante entender, ¿no es cierto?, que el ciberacoso, en cada una de las facetas de las que ya conversamos, ¿no es cierto?, implican o pudiese implicar en el estudiante, en su hijo, ¿no es cierto?, una alta cuota de estrés. ¿Qué sería esperable observar o qué indicadores pudiésemos nosotros percatarnos, ¿no es cierto?, de que, qué indicadores pudiésemos nosotros visualizar y darnos a entender que algo quizás no va del todo bien? Por ejemplo, dificultades para conciliar el sueño, ¿no es cierto? Ansiedad, estrés, ¿verdad? Porque tenemos una figura que a lo mejor, como el grooming, está de cierta manera demandando que yo realice ciertas acciones. Entonces eso me puede estresar. Cambios de humor, ¿ya? Que pueden ir, ¿no es cierto?, desde la tristeza
hasta la agresividad. Entonces desde ahí ir percatándonos de cada uno de estos cambios. Que los niños, por ejemplo, intenten ocultar, ¿verdad?, sus celulares cada vez que reciban un mensaje. También es un indicador de que algo quizás está sucediendo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, es muy importante ir dando espacio a nuestros niños para que vayan desarrollándose, ¿no es cierto? Este espacio también tiene que ser controlado, tiene que ser guiado, y desde ahí ir potenciando, ¿no es cierto?, la utilización de redes sociales o de instrumentos, ¿no es cierto?, o herramientas como un celular, ¿no es cierto?, de una forma adecuada y correcta. Complementar un poco más en algunos síntomas o señales que podemos ver también, estar atentos a si nuestros hijos se aíslan de sus compañeros o de sus pares, ya si no quieren relacionarse con ellos, si hay una baja participación escolar, también si hay un bajo rendimiento y también si no quieren contar lo que hacen en redes sociales o ocultan mucho el celular, también puede ser una señal. Tener en consideración que estas señales por sí solas quizás no van a corresponder a ciberacoso o grooming, pero si se juntan todas estas, tener mucho más ojo y poder conversar con ellos o pedir ayuda, apoyo a la escuela. ¿Es válido, por ejemplo, tía Cintia, poder interrogar a mi hijo cuando yo me percato, ¿no es cierto?, de alguna situación o de alguna conversación inadecuada? ¿Será válido? Sí, es válido, pero también hay que tener mucho cuidado de la forma en que los interrogamos. En realidad, interrogar suena como muy amenazante. Tener una conversación sería lo ideal, buscar un ambiente tranquilo. Quizás si yo me molesto como padre, como madre, tratar de calmarme yo primero y después buscar una instancia para conversar sin culparlo, sin que se sienta culpable y sin que se sienta transgredido, ya, para generar confianza y también respetando su ritmo. Eso es súper importante. Si no quiere hablar en este momento, ok, esperar un poco y ir de a poco sin presionar. Maravilloso. Muchas gracias, tía Cintia. Bien, aquí tenemos otra pregunta de una apoderada del 8º año A, que se pone en la otra situación, dice, en el caso de que mi hija sea la agresora, ¿cómo podemos enfrentar la situación sin que ella se sienta culpable? Perfecto, agradecemos igual las preguntas que tengan relación con muchos aspectos y también desde la otra cara, porque tenemos que recordar que son niños, niñas, adolescentes, están en crecimiento y están aprendiendo, y como toda persona pueden cometer errores, y como comentábamos recientemente, es importante conversar, no culpar, generar confianza, respetar su ritmo, aconsejarlo, orientarlos, pero sin atemorizarlo. ¿Verdad, tío Cristian? Así es, ¿no es cierto? Es importante ir haciendo parte del diálogo y que este diálogo no solamente sea como una actividad mitigadora, ¿no es cierto?, de algún daño causado, ¿no es cierto?, de alguna dificultad específica que estén experimentando, sino más bien desde la prevención. Tratar, ¿no es cierto?, de conversar, de tener algunas instancias de compartir qué me podrán decir ustedes, compartir cualquier aspecto de la vida, madres, padres, cualquier cosa que ustedes puedan realizar, desde la preparación de alimentos, ¿no es cierto?, hasta la preparación de la higiene del sueño, por ejemplo, en las tardes, sobre cómo ir descansando adecuadamente. Es muy importante, ¿no es cierto?, prestar mucha atención a lo que nos dice la tía Cintia, con el hecho de no interrogar, no forzar respuestas, ¿no es cierto?, no revictimizar, no pedirle, ¿no es cierto?, al chico que recuerde cada una de estas situaciones una y otra vez, ya que vamos a permitir que el chico vuelva a vivenciar, ¿no es cierto?, estas situaciones complejas en las cuales quizás emocionalmente no lo pasó muy bien. Entonces, muy importante permitir la expresión libre, ¿no es cierto?, del diálogo del chico o chica, pero también favorecer que este diálogo, ¿no es cierto?, sea constructivo. Bien, aquí tenemos una pregunta muy interesante porque nos pone en contexto la situación que estamos viviendo y que están viviendo nuestros estudiantes hace bastante tiempo, que es el no poder interactuar cara a cara con sus pares, con sus amigos. Dice así, esta pregunta la envió un apoderado del 5º año A. Considerando que nuestros hijos llevan un año sin interactuar de manera presencial con sus amigos y compañeros, y siendo el celular o las pantallas la única forma de comunicarse con ellos, ¿cómo podemos controlar el uso de redes sociales y el celular? Yo creo que aquí la clave es el tiempo, generar espacios para comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, es súper importante, sobre todo ahora que no nos podemos ver físicamente. Entonces, las redes sociales, el uso de internet, las tecnologías nos han servido mucho para mantenernos comunicados
y favorecer estas interacciones sociales. Así que el tiempo yo creo que hay que ser prudente. Quizás establecer algunos horarios, sí permitirlo obviamente, y también como escuela también generar esas instancias en alguna asignatura, quizás en asignaturas de orientación, pedirle a nuestros profesores jefes de dar esta instancia para poder compartir y relacionarnos. Así es, tía Cintia. Bueno, y como muchos de ustedes, mamitas, padres, ¿no es cierto?, preocupados sabrán, nosotros como equipo de convivencia escolar trabajamos también atendiendo cada una de las necesidades que ustedes puedan ir proponiendo hacia sus docentes jefes. Y desde ahí dejar claro, ¿no es cierto?, de que si ustedes encuentran pertinente la realización de alguna actividad, ¿no es cierto?, que permita favorecer el vínculo entre los estudiantes, favorecer la cohesión de grupo, ¿no es cierto?, es muy importante que vayan también dando cuenta de estas necesidades al docente jefe para que ellos también puedan darnos la bajada y nosotros poder como equipo movilizarnos, ¿no es cierto?, ir dando cada una de las prestaciones que nuestros niños necesiten. Desde ahí entender, como bien dice la tía Cintia, que la escuela es uno de los primeros espacios de valía social del niño y que el contacto es muy necesario, somos seres sociales, entonces necesitamos mantenernos en contacto, ¿verdad? Pero que este contacto sea efectivo, sea respetuoso, ¿no es cierto? Y para ello debemos tener también un monitoreo constante o una guía constante, el explicarle, ¿no es cierto?, frecuentemente a nuestros niños sobre el uso apropiado, ¿no es cierto?, de un lenguaje dentro de un grupo, ¿no es cierto?, de WhatsApp, como yo, por ejemplo, referirme a mis compañeros de forma respetuosa, ¿no es cierto? Y desde ahí recordando cada una de estas normativas, ¿no es cierto?, reglas que nos van preparando para el qué hacer, ¿no es cierto?, futuro, ya para insertarnos en la vida adulta como seres más funcionales, ¿no es cierto? Bien, en esta misma línea también nos preguntan lo siguiente. ¿Es pertinente permitir organizar grupos de WhatsApp de alumnos sin supervisión de un adulto o de un profesor? Aquí yo considero que es clave la edad de los niños. Mientras más pequeños sean, bueno, mientras más pequeños quizás no tendrían celular o WhatsApp, y cuando van creciendo ir entregando autonomía. Ya sí favorecer la comunicación, saber, quizá de repente pedirle el celular para revisarlo, para ver las conversaciones de una forma muy natural, generando confianza, pero también dar esta autonomía para que tengan sus grupos de WhatsApp entre compañeros, porque ahí conversas cosas atingentes a su edad, a su gusto, a sus necesidades, y también quizá otro espacio donde sea más escolar puede estar presente la profesora o el profesor jefe. Pero sí, de a poco, mientras más grande, dar más confianza y autonomía en este aspecto, pero también generando la confianza y estableciendo instancias para que ellos comenten, les hagan saber qué conversan en esos grupos de WhatsApp. Bien, tenemos otra pregunta aquí. Considerando, cierto, que nuestros niños, nuestros estudiantes pasan mucho tiempo frente a una pantalla, por el tema de las clases virtuales, por el no poder salir, compartir con otras personas, ¿cómo nosotros podemos organizar los tiempos del uso del celular de mi hijo? ¿Cómo podemos hacer que ellos lo puedan usar, pero de una manera responsable, bajo nuestras normas? Es muy importante, ¿no es cierto?, ir conociendo el contexto de cada uno de estos casos. Si bien es cierto, podemos dar algunas sugerencias, ¿no es cierto?, a lo mejor estas sugerencias van a ser algunos lineamientos genéricos. Puede que se apliquen a su caso, pero la idea es que vayamos flexibilizando con la toma de estas sugerencias. Por ejemplo, es muy importante, ¿no es cierto?, ver la posibilidad de... Tía, ¿me pudiese repetir la pregunta, por favor? Discúlpeme, que con esto de las cámaras yo me pongo un poco nervioso. Sí. Resumiendo la pregunta, dice, ¿cómo puedo organizar los tiempos del uso del celular de mi hijo? Perfecto. Va a depender entonces, ¿no es cierto?, de sus tiempos, ¿no es cierto?, como apoderado. Ver la posibilidad de flexibilizar y organizar, ¿no es cierto?, bien el tema de sus demandas laborales, ¿no es cierto?, de sus demandas también de los quehaceres, ¿no es cierto?, dentro de la vida diaria suya, ¿no es cierto?, poder a lo mejor discernir cuáles son los tiempos en los cuales yo como adulto voy a poder estar más presente y poder supervisar con mayor facilidad la utilización de las redes sociales. Yo creo que por ahí va. Con el tema de los espacios, de los tiempos, ¿no es cierto?, es muy importante ir estableciendo estos tiempos o estos hábitos de a poco. Entender, ¿no es cierto?, que todo cambio es gradual, ¿ya?, y de a poco. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que yo no voy a poder generar un hábito
adecuado de un momento a otro. Entonces voy a tener que ir repitiendo, ir cateteando, ¿no es cierto?, como decimos muchas veces. Y desde ahí vamos a ir pudiendo organizar de forma más eficiente nuestros propios tiempos. Es importante considerar dentro de la distribución del tiempo de nuestros niños los hábitos de higiene, los hábitos de estudio, los hábitos de alimentación, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la higiene del sueño, dormir bien, descansar bien, contribuye también, ¿no es cierto?, a la instauración del propio conocimiento. Recordemos que los procesos de memorización, ¿no es cierto?, ocurren dentro de ciertas fases de sueño. Entonces es muy importante poder ir descansando bien y organizar estos espacios para respetar las necesidades biológicas de nuestros niños. Muy bien. Esto es algo que mencionaban ustedes en la charla que nos dieron anteriormente sobre la prevención del ciberacoso y el buen uso de redes sociales. Pero les queda una duda o quizás lo pudiésemos recalcar. ¿Cómo se pueden identificar las fuentes de información válida? Se hablaba de este concepto de fuentes de información válida, pero ¿cómo nosotros podemos identificar cuáles son válidas y cuáles no? La verdad es que esa recomendación era para que nosotros tengamos una postura crítica ante lo que recibimos por redes sociales, por internet. Es decir, si nos llega una información que nosotros podemos dudar si es real o no, buscar otra fuente y buscar las fuentes que sean necesarias, porque muchas veces lo que se sube a internet no es real. De repente ahí podemos encontrar, si buscamos otra fuente, otra información o por otro medio, que esa información no era válida. Entonces no quedarnos con lo primero que recibimos, sino que ser un poco más crítico y ser más busquilla, buscar nuevamente. Así podemos ver que puede ser una información falsa o real. Bien. Tenemos aquí una última pregunta y también queremos decirles que si alguien, mientras está escuchando esta charla, quiere también hacer una pregunta, la puede escribir en los comentarios de nuestro video y nos deja su pregunta. Pero aquí vamos a la última pregunta que nos llegó por interno. Esta es una pregunta un poquito más larga, así que la voy a leer textual como la tengo aquí. Dice: considerando el gran tiempo que los hijos están pasando frente a una pantalla, sin la posibilidad de interacción cara a cara con sus pares, ¿cuáles son las acciones que se han pensado como escuela para fomentar el sentido de pertenencia con el establecimiento, reforzar el autoconcepto, sobre todo en esta edad de validación social? Lo escribe una apoderada del 5º año A. Entonces hay que pensar en niños de esta edad. La verdad es que lo que nos hace saber esta apoderada es súper atingente a la edad, a la etapa, porque ahí se van desarrollando el autoconcepto se va fortaleciendo y también el autoestima cuando empiezan a entrar a la etapa de la preadolescencia. Así que es súper atingente poner ojo como escuela y también como apoderado de poder potenciar este autoconcepto, que ellos se sientan más validados y desarrollar algunas habilidades que también las redes sociales, como comentábamos, y algunas aplicaciones, internet, nos puede favorecer en desarrollar estas habilidades. Entonces, las estamos incluyendo en la asignatura, en los diferentes trabajos que se están enviando, desarrollar ciertas habilidades también, y el sentido de pertenencia, que es súper importante también con el establecimiento, que ahora, como estamos lejos físicamente, nos hemos estado quizás sintiendo un poco más parte de la nada. Así que también es necesario fortalecerlo. Ahora que estamos con clases más periódicas, diariamente, se ha ido un poco más incrementando este sentido de pertenencia que quizá el año pasado se perdió, pero todavía también hay muchas tareas que podemos realizar como establecimiento. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, para generar un sentido de pertenencia en nuestros niños es muy importante la palabra participar. ¿Participar de qué? Participar de cada actividad extraprogramática que como escuela, ¿no es cierto?, favorecemos para como espacio, ¿no es cierto?, de esparcimiento de nuestros niños. Por ejemplo, tenemos actividades, ¿no es cierto?, de baile entretenido que se han generado. Tenemos actividades, ¿no es cierto?, por curso, donde cada docente o jefe, ¿no es cierto?, se ha hecho cargo de abordar ciertas temáticas que van en derecho, ¿no es cierto?, en directo beneficio del bienestar de nuestros niños y que enfrenten con la herramienta adecuada cada una de sus etapas de desarrollo. Tenemos
cosas por hacer, tenemos trabajo que hacer. Y en este trabajo que nos queda por hacer es muy importante su opinión, mamitas, papitos. Entonces desde ahí tratar de movilizarse, ¿no es cierto?, hacernos llegar sus sugerencias de trabajo, si es que uno de ustedes a lo mejor tiene la proposición de entregar a lo mejor alguna estrategia o alguna actividad que podamos potenciar o promover nosotros desde Convivencia Escolar en derecho beneficio de nuestros niños, sería maravilloso. Recordemos que la escuela, ¿no es cierto?, y la convivencia escolar somos todos. Bien, entonces esas son las preguntas que nos hicieron llegar a nuestro Facebook de manera interna, también le hicieron llegar a los profesores, jefes de cada curso. Queremos agradecer a todas las personas que se interesaron en este tema. El video va a quedar aquí en nuestro Facebook, así que si hoy día no pudieron conectarse, pueden revisarlo en otro momento. Si tienen dudas, también nos pueden escribir por interno y nosotros las hacemos llegar a Cintia, a Cristian, para que ellas lo puedan resolver. Si tienen también alguna situación de ciberacoso que quieren comentarnos, también se contó aquí de cómo son los protocolos, ¿cierto?, para dar aviso de esto. Y quiero dejar ahora con Cintia y con Cristian para que nos den sus palabras finales antes de terminar nuestra charla virtual. Agradecerles su participación, sus preguntas, sus comentarios. Si bien esta era la primera charla, esperamos que se realicen más, así que es súper importante que nos comenten también aquí mismo en el Facebook o de manera interna qué temática les gustaría que tratáramos en una próxima charla. Así que agradecer totalmente su participación y invitarlos también a una próxima instancia. No dejen de compartir, no dejen de dar me gusta, ¿no es cierto? Y nos vemos en nuestra próxima actividad. Muchas gracias, como dice la tía Cintia, ¿no es cierto?, por su participación y por poder estar hoy en día con nosotros. No olvidemos jamás que la convivencia la hacemos todos. Muy bien, hemos llegado al final de esta interesante charla, un gran tema que es muy atingente, que es pertinente tocar. No lo sabemos todo como escuela, estamos haciendo todos los esfuerzos, queridos papás, queridas mamás, querida familia Nivequetén o querida comunidad, porque creo que la escuela es un pilar fundamental en cuidar a nuestros alumnos. Pero déjeme decirle algo también muy importante. Los primeros que deben de cuidar a los hijos son los padres. Y en menor grado somos nosotros como escuela. Y aquí están profesores, asistentes de la educación, profesionales, administrativos, directivos, quienes están pensando día a día cómo hacer mejor nuestro trabajo, que es cuidar de sus hijos que han confiado en esta escuela. Por lo tanto, queremos incentivarle a que siga confiando, no porque nosotros seamos grandes personas, sino porque hemos puesto un esfuerzo muy importante para llevar a cabo nuestra función de educar, ¿ya? Y también queremos desafiarle a que siga escribiéndonos a través del Facebook de nuestra escuela. Se puede acercar a los a través de los diferentes canales que tenemos como escuela. Están las oficinas abiertas para que usted pueda venir y van a ser escuchados. Vamos a tratar lo humanamente posible de dar solución a su problemática, porque sus hijos para nosotros son lo más importante. Desde ya, muchas gracias a todos, a nuestros profesionales que estuvieron con nosotros, a los que estuvieron detrás de cámara, el sonido, ¿cierto?, haciendo todo esto. Y ahora nos vamos contentos a casa porque creemos que hemos aportado un granito de arena para hacer mejor nuestra convivencia escolar. Muchas gracias por todo.